La reina y yo siempre mantendremos en nuestro corazón la inspiración de este día. Y que siempre seamos dignos de la buena voluntad que me enorgullece pensar nos rodea al comienzo de mi reinado. Con frecuencia se le describía como demasiado tímido, retraído, nervioso y reacio para aparecer en público. Él no buscaba la realeza se le impuso a él, y a partir de ese momento él lo aceptó y trató de ser el mejor rey que pudiera. Hoy damos gracias a Dios por una gran liberación. Jorge VI, el hombre detrás del discurso del rey. Jorge V subió al trono justo antes de la Primera Guerra Mundial y fue rey durante toda esa guerra. Está claro que eso tuvo un efecto profundo, no solo en él, sino en la nación. Cambió el nombre de la familia real. Se deshizo de sus antiguas conexiones europeas y germánicas con la casa de Sajonia-Coburgo y Gotha. En 1917 cambió el apellido por el de Windsor. Fue él quien creó la Casa de Windsor. Sus hijos fueron criados bajo lo que parece haber sido un régimen disciplinario muy estricto, particularmente los dos hijos mayores, Eduardo y Alberto. Pero el propio rey Jorge V, aunque él mismo imponía castigos corporales sobre sus hijos, se podría decir que fue un comportamiento muy común en aquella época. Jorge VI tuvo una infancia muy difícil. Se cree que empezó a tartamudear cuando tenía 8 años. Para explicar por qué ocurrió esto, hay varios factores que parecen haber contribuido a ello. Uno de ellos fue el hecho de que era zurdo y, como era la costumbre de la época, se le obligaba a escribir con la mano derecha. Sufría de rodillas torcidas y tuvo que usar lo que creemos que eran tablillas muy dolorosas en las piernas. Ahora bien, sospecho que eso también fue una práctica bastante común para familias como esta, que podían permitirse el mejor cuidado médico. A Jorge V le costó expresarle a su hijo su admiración por él, lo que realmente pensaba de él. Si tan solo hubiera podido hacerlo, decírselo a la cara, creo que eso habría sido de gran ayuda a Jorge VI, psicológicamente hablando. Volvamos a aquellos primeros días cuando el segundo hijo del rey Jorge V era soltero, un joven llamado Príncipe Alberto. Para él, la vida era un constante ejercicio de deberes públicos, cumplidos fielmente con una palabra y una sonrisa para todos. Como segundo hijo, el Príncipe Alberto podría haber pasado su tiempo agradablemente entre los deportes y los lujos de la gente acomodada, pero esa no era su manera. En aquellos días, como en estos, su objetivo era cumplir con su deber. La relación entre el futuro Eduardo VIII y Alberto es curiosa. De un cierto modo es una relación típica entre dos hermanos de edad similar en la que el hermano mayor se impone al hermano menor. Es algo casi inevitable, diría. Consta destacar que aquí Eduardo VIII era un hombre muy guapo, confiado y encantador.
Es fácil hoy mirar atrás y decir que nunca se llevaban bien, que siempre fueron rivales. Alberto sintió que Edward siempre lo eclipsaba, pero no creo que, al menos cuando eran jóvenes, eso fuera cierto. Cuando su hijo mayor, el futuro Eduardo VIII, tenía toda una serie de aventuras con mujeres casadas, su padre perdía cada vez más paciencia con él, acercándose a Alberto. Hay una frase famosa en la que Jorge V dice esperar que su hijo mayor se arruine en su primer año como rey, lo cual efectivamente hace. Alberto, como su padre, era un tipo sencillo. Le gustaba la caza y la pesca, le gustaba la vida del campo, pero le tocó nacer en una familia bastante aburrida. Isabel Bowes-Lyon, que llegó a ser la reina madre, era un soplo de aire fresco. Tenía amigos originales, hacía grandes fiestas, era muy guapa. Simbolizaba una ruptura total con el estilo de vida más bien reprimido y aburrido al que él estaba acostumbrado. Su matrimonio con Isabel Bowes-Lyon, la futura reina madre, tuvo un gran impacto en su vida. Al principio ella se mostró reacia a casarse con él. Tuvo que cortejarla mucho. Al final, ella cedió. Desde ese día de abril de 1923, cuando se celebró la boda del duque de York y Lady Isabel Bowes-Lyon en la abadía de Westminster, estos esposos reales han priorizado en su vida las cosas que más pena valen. Nació una hija y el regocijo del imperio fue un pronóstico del cariño que ahora tenemos por las princesas Isabel y Margarita. Una familia real idealmente feliz. Es un alto ejemplo de la unidad del hogar que es la base del bienestar nacional. Fue probablemente lo mejor que le pudo pasar. Encontró la verdadera felicidad. Tuvo 2 hijas con ella, Isabel y Margarita. Fundaron una familia a la que él siempre se refería como nosotros 4, y ella fue absolutamente la base de su vida. Era un hombre de familia devoto y cariñoso. Ella lo apoyaba en todos sus problemas, entre ellos la tartamudez. Su tartamudez eclipsó cualquier aparición pública importante que tuviera que hacer. Odiaba hablar en público. Realmente fue ella quien lo animó a buscar tratamiento, porque quería que se curara. Mi abuelo llegó a Gran Bretaña en 1924 con unos pocos ahorros. No estaba formalmente calificado para tratar la tartamudez. Abrió un despacho en el centro médico de Harley Street, una decisión bastante audaz para un extranjero sin contactos y sin calificaciones. La duquesa y el duque fueron a ver una obra de teatro y allí conocieron a una joven actriz llamada Evelyn Leigh, que había estado viendo a mi abuelo por sus propios problemas de voz. La conversación giró hacia el inminente viaje del duque a Australia y lo ansioso que estaba por eso. Entonces ella le recomendó consultar a Lionel y la duquesa organizó la primera cita en octubre. Cuando el duque vio a Locke por primera vez, no tardaron en concretar varias citas. Fue muy intenso. Tanto, de hecho, que en los primeros 14 meses se reunieron 80 veces, hasta una vez por semana o más. Fue el hecho de que Locke era australiano, mientras que la ansiedad del duque fue provocada por un viaje a Australia. Tal vez tuvo algo que ver con eso. Una gira por el imperio. Australia trató a los novios reales con sol, sonrisas y vítores. La razón por la que el duque consultó a Locke para empezar fue porque estaba a punto de embarcarse en una gira por Australia y Nueva Zelanda. No se le dio muy bien el discurso que pronunció en Wembley, con el que abre la película.
Algunas de las notas de mi abuelo explican en detalle la naturaleza de la tartamudez del rey, lo que ayudó a Colin a desarrollar la tartamudez para el rodaje. Hay muchos expertos que ayudan a las personas que tartamudean, pero ninguno que te ayude a tartamudear. No hay libros sobre cómo tartamudear, así que estás echado a tu suerte. Esto no habría sido posible sin David Saylor, el guionista, que había sufrido la tartamudez toda su vida, siendo un hombre de 70 años y una autoridad al respecto. Además de ser un autor de gran elocuencia, no necesitaba buscar más. Su punto de vista me fue de gran ayuda. El rey siguió consultando a Locke, con menos frecuencia a finales de los años 1920 y 1930, pero luego, después de la abdicación de su hermano a finales de 1936, es cuando la relación entre ambos avanzó de verdad. El fallecimiento del rey Jorge V. El rey está resfriado. Ese simple anuncio se hizo el viernes 17 de enero. No se sintió ninguna alarma indebida hasta la mañana siguiente, cuando se colocó un boletín a las puertas de Sandringham, indicando que habían aparecido signos de debilidad cardíaca que debían considerarse con cierta inquietud. El príncipe de Gales y el duque de York estuvieron acompañados por el duque y la duquesa de Kent en la casa de campo del rey. El domingo el rey tuvo un día de descanso, pero a las 9:25 del día siguiente se emitió otro boletín. La vida del rey avanzaba pacíficamente hacia su fin. Poco después de la medianoche, el mundo escuchó el anuncio transmitido. La muerte alcanzó al rey a las 11:55 horas del lunes 20 de enero de 1936. Su Majestad había fallecido pacíficamente en el hogar desde el que el día de Navidad se había dirigido a nosotros, su pueblo, como amigo y padre. El interés mundial se centró en la sede de la BBC cuando Su Majestad llegó en coche para entregar su histórico mensaje. El rey fue recibido por el presidente y director general, Sir John Reith. Unos minutos más tarde, por primera vez en el nuevo reinado, millones de personas de la nación y del imperio escucharon la voz de Su Majestad, el rey Eduardo. Ha sido una antigua tradición de la monarquía británica que el nuevo soberano debe enviar un pequeño mensaje a su pueblo. La ciencia me ha permitido hacer más personal ese mensaje escrito y hablarles a través de la radio. Era increíblemente afable, no solo a nivel social, sino también en la calle con la gente. Tenía una gran tranquilidad y un gran encanto, pero simplemente no se podía permitir que eso continuara. En aquellos tiempos no era aceptable casarse con una mujer estadounidense divorciada 2 veces si uno iba a ser rey de Inglaterra. Había un enorme resentimiento hacia Wallis Simpson dentro de la familia real, sobre todo por parte de la duquesa de York, la cual estaba horrorizada por su comportamiento y sintió una fuerte e instantánea aversión hacia ella por lo que Wallis estaba causando a la familia real. Edward estaba enamorado y persistió en la relación. Era algo inaceptable, no solo para la familia real, sino también para el gobierno. 10 de diciembre de 1936, uno de los días más trascendentales de la historia de Inglaterra. Ese día, la decisión del rey Eduardo VIII era esperada con ansiedad en todo el imperio. Sir John Simon y el señor Walter Monckton salieron del despacho del primer ministro tras consultar con el señor Baldwin a Fort Belvedere, donde el rey Eduardo había pasado su última semana. No paraban de llegar mensajes desde Londres.
Mientras la crisis de la abdicación iba cobrando fuerza, la gente no se dio cuenta porque los periódicos no publicaron la noticia hasta el último minuto. El rey Eduardo y sus hermanos abandonaron Fort Belvedere para escuchar el anuncio de los procedimientos en el Parlamento, que marcarían las etapas finales del reinado. Un último despacho desde Downing Street y el primer ministro se fue mientras cada vez más gente esperaba en Westminster para escuchar la noticia que apuntaba a la abdicación. Alberto vio lo que estaba pasando con una creciente sensación de alarma y horror. Él mismo dijo más tarde que lo último que quería era ser rey. Supongo que casi hasta la abdicación esperaba que esto pudiera evitarse. Nunca había sido entrenado para ser rey. Era un miembro de alto rango de la familia real, el segundo en la línea de sucesión al trono. Pero existe una gran diferencia entre esto y el papel que tenía el príncipe de Gales, su hermano. La abdicación de Eduardo VIII en 1936 provocó enormes divisiones. No hay duda de que el establishment británico, la Iglesia, el gobierno y el Parlamento estaban en contra de que Eduardo VIII se casara con la señora Simpson. Pero la opinión popular discrepaba. Si nos fijamos en los relatos de la época, los periódicos populares o los tabloides, veremos que todos se pusieron de su lado. Por lo general, la opinión pública estaba a favor de la idea de que debería casarse con la señora Simpson si estaba enamorado de ella, y eso hizo que a su hermano le resultara muy difícil asumir el trono. Como él mismo observó, fue el único rey en la historia británica que llegó al trono con su predecesor todavía vivo. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Creo que el rey debería casarse con la mujer que ama. La nación lo respalda y no debemos perderlo. El rey debería casarse con quien ama. Se ha portado bien la clase trabajadora. Esa es mi opinión sobre él. Creo que el rey debe poder elegir con quién se casa, porque sabe que tiene a todos detrás de él. Este es el castillo de Windsor. Su Alteza Real, el Príncipe Eduardo. Hace unas horas cumplí con mi último deber como rey y emperador. Ahora que me ha sucedido mi hermano, el duque de York, mis primeras palabras deben ser declararle mi lealtad. Con su larga formación en los asuntos públicos de este país y con sus excelentes cualidades, podrá ocupar mi lugar inmediatamente. Durante estos difíciles días he sido consultado por Su Majestad, mi madre y mi familia. Los ministros de la corona, y en particular el señor Baldwin, el primer ministro, siempre me han tratado con plena consideración, y ahora todos tenemos un nuevo rey. Le deseo a él y a ustedes, su pueblo, felicidad y prosperidad de todo corazón. Dios los bendiga a todos. Dios salve al rey. Cuando se produjo la abdicación fue un verdadero golpe para él. No era algo para lo que se había estado preparando durante meses y meses, y Alberto lloró en el hombro de su madre durante una hora. Estaba devastado. No quería la corona. Era el monarca más reacio, pero por supuesto la necesidad obliga. Y como hoy sabemos, dio la talla. La reina madre en su mensaje a la nación dijo: «Le felicito, rey Jorge VI. Le pido que le muestre la misma lealtad generosa que le mostraste a mi esposo. Con él, felicito a mi querida nuera, que un día será reina. Sé que tienen a sus hijos en sus corazones.
Es mi ferviente oración que la lealtad y la unidad de nuestra tierra e imperio puedan, con la bendición de Dios, ser mantenidos y fortalecidos. La coronación del rey Jorge VI. Rogando a Dios, por quien reinan reyes y reinas, que bendiga al príncipe Jorge VI con largos y felices años para reinar sobre nosotros. Dios salve al rey. En el extranjero hubo la percepción de que, una vez rey, no estaría a la altura del cargo. Estaba mal preparado, no lucía bien en público. Era desconfiado y tímido. Su tartamudez le llevaba a tener un temperamento explosivo que tardó tiempo en calmarse. Una de las declaraciones más extraordinarias hechas en el periodo previo a la coronación fue la de Cosmo Lang, arzobispo de Canterbury. Creo que trataba de ayudar, pero señaló en un discurso que el rey sufría un impedimento en el habla, que dudaba un poco cuando hablaba, pero que había mejorado bastante y que la gente, pues, debería ser paciente con él. Desde el punto de vista del rey, llamar la atención sobre su mayor defecto de esa manera debe haber sido muy impactante. Hay una nota curiosa en el diario de Locke cuando Locke se compadece del rey y dice lo desafortunadas que pensó que fueron las palabras del arzobispo, a lo cual el rey responde: ¿también le estás buscando pegas? Deberías oír lo que piensa de él mi madre. Creo que eso resume lo incómodo que fue para el rey. Consta mencionar que en la coronación de Jorge VI, Churchill, que se encontraba en la abadía en aquel momento, se volvió hacia su esposa y le dijera: el otro nunca habría servido. Y tenía razón, de tal modo que, aunque era un asociado y partidario de Eduardo VIII, había previsto que la corona estaría más segura en manos de Jorge VI. En 1937, el 12 de mayo, vimos la coronación del rey Jorge VI en la abadía de Westminster, y también esta larga y solemne ceremonia, la presentación de las princesas. La princesa Isabel, de solo 11 años, era ahora la heredera al trono. Con el ritual sin cambios durante muchos siglos, su padre fue coronado rey. Después del viaje de regreso al Palacio de Buckingham, la familia real salió al balcón y agradeció los vítores de miles de hombres, mujeres y niños reunidos abajo. Fue el comienzo de un reinado plagado de peligros y pruebas, pero Jorge VI acabaría siendo uno de los más grandes de nuestros reyes. La coronación en sí demuestra cuán cercano se había vuelto Locke con el rey. Para su sorpresa y deleite, él y su esposa Myrtle obtuvieron asientos en el palco real, aunque también, supongo, para horror, no solo del arzobispo de Canterbury, sino también de otras personas que no podían comprender por qué el rey quería que su logopeda ocupase un lugar de honor. Eso demuestra cómo lo que había comenzado como una relación profesional se había convertido en una amistad genuina entre los dos hombres, y el rey realmente necesitaba tenerlo físicamente cerca. Después de ser nombrado rey en 1937, se dio un paso adelante y tanto el rey como Locke fueron catapultados a este nuevo rol. El rey necesitaba su presencia a su lado y también la terapia para enfrentarse al micrófono y pronunciar los muchos discursos que tenía por hacer.
La reina y yo siempre mantendremos en nuestro corazón la inspiración de este día. Y que siempre seamos dignos de la buena voluntad que me enorgullece pensar nos rodea al comienzo de mi reinado. Jorge VI tuvo la desgracia de convertirse en rey en los albores de la era de la radio. Antes, todo lo que un rey tenía que hacer era estar de pie y no caerse del caballo, como bien lo resume una de las frases de la película. Eso cambió, por supuesto, en la década de 1930, con la invención de la radio, lo cual fue un gran problema para Jorge VI. Un siglo antes, la gente ni siquiera se habría dado cuenta de que tartamudeaba. El año siguiente trajo la primera visita de Estado del rey y la reina a París como invitados del presidente Lebrun. Luego, la gran gira por Canadá, una gira tan exitosa como la que emprendió la hija mayor del rey 12 años después. Durante la gira visitó Estados Unidos, donde el rey y la reina se reunieron con el presidente Roosevelt en Washington. Esto fue a finales de la década de 1930. La situación internacional empezaba a empeorar. Hitler ya estaba expandiendo su agresión por toda Europa. Había una sensación de un enorme desafío que el rey iba a tener que afrontar. Jorge VI estaba muy a favor de apaciguar a la Alemania nazi. No era partidario de Hitler, estaba horrorizado por Hitler, pero no quería en absoluto la guerra, hasta tal punto que cuando Neville Chamberlain regresó de Múnich con el famoso papel La paz en nuestro tiempo, el rey apareció con él en el balcón del Palacio de Buckingham. Desde hace muchos días, los estadistas que guían los destinos de nuestro imperio se consultan ansiosamente sobre la crisis en Checoslovaquia. Hasta ahora se ha evitado la guerra, pero aún así no han podido acercarnos a la esperanza de una paz permanente. El rey ha regresado de Escocia para estar más cerca de la sede del gobierno y consultar más fácilmente con sus ministros, y la multitud en el Palacio de Buckingham le dio la bienvenida a su regreso a la capital. La hora de necesidad ha llegado para el señor Neville Chamberlain, el primer ministro. Desde que asumió el cargo, Chamberlain nunca ha flaqueado en su determinación de establecer la paz en Europa. En el momento en el que las oscuras nubes de la guerra se cernían más amenazadoras sobre el mundo, el primer ministro tomó una decisión sabia y audaz. Podríamos llamarlo Chamberlain el pacificador. Lord Halifax, el secretario de Asuntos Exteriores, estuvo en Heston para despedir al primer ministro en este vuelo trascendental a Alemania, el primer vuelo que realiza. Con él volaron como asesores Sir Horace Wilson y el señor William Strang. Antes de abandonar Heston, el primer ministro habló con los periodistas. Voy a reunirme con el canciller alemán porque me parece que la situación en la que estamos, las conversaciones entre él y yo pueden tener consecuencias útiles. Mi política siempre ha sido tratar de garantizar la paz y la pronta aceptación de mi sugerencia por parte del Führer me alienta a esperar que mi visita a él no quede sin resultado. Sabemos que ningún hombre podría hacer más que él, pero como también sabemos que no está en el poder de los mortales lograr el éxito, decimos con todo nuestro corazón que Dios vaya con él. Tres hurras por Chamberlain. El rey no quería que el país fuera a la guerra, aunque por supuesto por lo que es más recordado hoy es justo por su papel en esta.
Esta mañana, el embajador británico en Berlín entregó al gobierno alemán una nota final en la que decía que, a menos que supiéramos de ellos antes de las 11 en punto que estaban dispuestos a retirar inmediatamente sus tropas de Polonia, existiría un estado de guerra entre nuestros países. Debo decirles ahora que no se ha recibido tal compromiso y que, en consecuencia, este país está en guerra con Alemania. Neville Chamberlain, the Prime Minister, had already declared war earlier that day. Neville Chamberlain, el primer ministro, ya había declarado la guerra ese mismo día. Esta fue la primera oportunidad para el rey, la especie de padre de la nación, de hablarle a su pueblo y al imperio. El discurso que concluye la película, el discurso del rey, como se le conoce ahora, fue obviamente un discurso extraordinario e importante. En esta hora difícil, quizás la más fatídica de nuestra historia, quiero hacer llegar a los hogares de todos mis súbditos, tanto en la patria como en ultramar, este mensaje. Que les expreso a todos con la misma emoción profunda que si cruzara su puerta y les hablara personalmente a cada uno. Por segunda vez en la vida de la mayoría de nosotros, estamos en guerra. Con la ayuda de Dios prevaleceremos. Que Él nos bendiga y nos guarde a todos. Sí, el rey tenía dificultades para hablar. Era un discurso de radio, no fue grabado. Sí hubo pausas. Sí, sabiendo lo que sabemos ahora, tuvo dificultades con algunas de las palabras, pero en realidad, si lo escuchas, es bastante conmovedor y dramático. Y las pausas no creo que, dadas las circunstancias, sean tan inapropiadas. Fue un discurso muy conmovedor a la nación, pronunciado por un hombre que, durante la guerra, quedó muy asociado con los sufrimientos y las tribulaciones de sus súbditos. En cierto sentido, la Segunda Guerra vino en su ayuda porque él estuvo allí, desempeñó un papel muy proactivo durante ella, y al final de la guerra fue adorado por todo el país. Ya sea en Francia con sus tropas o en casa con su pueblo bombardeado, su coraje y alegría fueron una inspiración. Esta fue una guerra total y que el rey sufrió junto con muchos de sus súbditos el bombardeo de su casa. Este fue el efecto de una bomba de tiempo que explotó en los terrenos de la casa del rey en Londres. Cayó solo unos metros del palacio, cerca de la sala de estar. El día anterior, el rey y la reina habían estado visitando otras partes de Londres que habían sufrido bombardeos. La simpatía que mostraron les ha sido devuelta. Esta es una guerra de todo el pueblo. Estamos todos en ella. Una bomba lanzada por un bombardero nazi en un avión que está siendo arrastrado por todo el cielo de Londres podría caer en cualquier lugar. Y por eso sus majestades caminan entre los escombros en el jardín, al igual que otras familias de 100 hogares hoy. Pero el Palacio de Buckingham no ha sido demolido en modo alguno, ni tampoco el resto de Londres. Londres lo está resistiendo. El rey estaba en el Palacio de Buckingham cuando fue bombardeado por la Luftwaffe, y él mismo evitó por poco la muerte. Fue en ese momento en el que la reina Isabel dijo: ahora podemos mirar al East End a la cara, como es sabido. Pero estuvo muy asociado por el sufrimiento del pueblo. Visitarían periódicamente las zonas bombardeadas en Londres. El rey se sometió a un régimen de racionamiento. Él personalmente midió el agua en los baños del Palacio de Buckingham, porque en aquella época no se debía llenar la bañera por encima de cierto nivel. Había una especie de marca de tinta en el baño. Él personalmente supervisó eso para asegurarse de que nadie desperdiciara agua. Les hablo ahora desde el Palacio de Buckingham, con su honorable torre. A los londinenses, en primer lugar,
aunque por supuesto mis palabras se aplican igualmente a todas las ciudades, pueblos y aldeas británicas que están soportando el mismo peligro. La reina y yo hemos visto muchos de los lugares aquí que han sido bombardeados y a muchas de las personas que han sufrido y están sufriendo más. Nuestros corazones están con ellos esta noche. A los hombres y mujeres que llevan a cabo el trabajo de los servicios de precauciones contra ataques aéreos, quisiera dirigir unas palabras especiales de agradecimiento. Who carry on the work of the ARP services, I should like to say a special word of gratitude. Gracias a la devoción de los trabajadores civiles, bomberos, salvavidas y muchos otros, frente a peligros graves y constantes, el pueblo británico ha ganado un nuevo renombre. Estos hombres y mujeres son socios dignos de nuestras Fuerzas Armadas. Vivimos tiempos sombríos y es posible que el futuro sea aún más sombrío. Si bien los muros de Londres pueden estar derribados, el espíritu de los londinenses se mantiene resuelto e imperturbable. Hoy en Londres, como en toda Gran Bretaña, los edificios ricos en belleza e interés histórico que pueden ser atacados sin motivo. Las casas más humildes, no menos queridas y familiares, pueden ser destruidas, pero siempre habrá una Inglaterra que se presentará ante el mundo como símbolo y ciudadela de la libertad y como nuestro querido hogar. Durante la guerra, el rey almorzaba en privado cada semana con Churchill. Al principio no se llevaban muy bien, pero eso cambió. Y durante esos almuerzos, con nadie más presente, estaba totalmente solo en el Palacio de Buckingham. Él estaba al tanto de toda esa información clasificada y eso le pesaba mucho. Sabía el peligro que corría Gran Bretaña. Cuando Churchill hablaba de la hora más oscura, él sabía lo que eso significaba. Si bien Churchill era la cara extravagante del desafío británico, articulando todas esas tremendas emociones que también conocemos hasta hoy, el rey mantuvo una apariencia tranquila, cumpliendo con su cargo de una manera poco extravagante pero no menos útil. Se encontraba con la gente, asistía a lugares atacados por bombas en el East End. Y eso marcó una gran diferencia para la nación. Jorge VI, durante la guerra, era un rey con que el pueblo británico podía asociarse, y ese era un papel muy importante. 8 de mayo de 1945, día de victoria en Europa y escenas de regocijo en la capital del imperio que se hicieron eco en todo el mundo. La plaza de Trafalgar es un punto de reunión para muchos de los miles de felices que vienen a dar la bienvenida a la paz. En todo Londres, la fortaleza de la libertad en los días oscuros, millones están celebrando la victoria final y completa después de una guerra de casi 6 años. Desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la noche, enormes multitudes peregrinan al Palacio de Buckingham para rendir homenaje a nuestro rey y nuestra reina, quienes han compartido con su pueblo los peligros y las pérdidas de la guerra. Están de pie en el balcón de su casa marcada por las bombas, que ha sufrido como tantos otros miles esta tierra. En este momento de acción de gracias, Su Majestad el Rey se dirige a su pueblo y a sus fuerzas armadas en todo el mundo. Hoy, damos gracias a Dios por una gran liberación.
Speaking from our empire's oldest capital city, war battered. En la capital más antigua de nuestro imperio, la guerra azotó, pero nunca ni por un momento amedrentó o desalentó. Hablando de Londres, les pido que se unan a mí en este acto de acción de gracias. Alemania, el enemigo que empujó a toda Europa a la guerra, finalmente ha sido vencida. Al final de la guerra, cuando su discurso a la nación fue filmado, el precio que pagó es muy visible. Es decir, había envejecido enormemente. Era un hombre sometido a una gran tensión. Después de la guerra, se horrorizó cuando Churchill fue expulsado en las primeras elecciones generales, pero se adaptó muy rápidamente a la vida con un gobierno socialista de izquierdas. Anne Urim-Bevan, el entonces ministro de Sanidad, padre del Sistema Nacional de Salud, entabló una relación muy estrecha con el rey. Tanto más curioso dado que Bevan era un hijo de un minero galés, siendo la última persona que uno hubiera sospechado de poder tener algún tipo de interacción con un monarca. Pero ambos tartamudeaban, lo que posibilitó una relación inmediata. El rey se adaptó a los tiempos cambiantes y pudo ver la forma en que estaba cambiando la sociedad en Gran Bretaña. Fiel a su función de expresar la voluntad y el espíritu de mi pueblo, la Cámara de los Comunes siguió cumpliendo con sus deberes, a pesar del bombardeo de su sede. La nueva Cámara se ha construido lo más parecida posible a la antigua. Sugiere un lugar casi hogareño para discutir y recibir consejos, como si derivara parte de sus virtudes del círculo familiar. Esta Cámara, en cierto sentido, pertenece a nuestra gran familia, ya que está adornada y enriquecida con generosos obsequios de toda la mancomunidad. Esta nueva Cámara será una señal para el mundo de nuestra fe en la libertad, donde hombres y mujeres libres pueden hablar de acuerdo con los dictados de sus conciencias. Sin embargo, con esa gracia salvadora del humor y la disposición a comprender el punto de vista de los demás, que siempre ha sido típica de nuestro pueblo. No para nosotros el silencio de la represión. En otros lugares, la libertad ha perecido. Pero la voz de la verdadera democracia todavía resuena en todo nuestro pueblo. Y es un consuelo para todos aquellos que aman y creen en la expresión irrestricta de una opinión honesta, una aspiración noble y un sentimiento humano sincero. No hay duda de que la guerra pasó factura al rey y a su salud. Durante toda su vida había tenido mala salud, también física. La tensión de la guerra no pudo sino empeorar las cosas. Toda la mancomunidad británica está con su majestad el rey,
Tras la declaración de sus asesores médicos, estas imágenes recuerdan las apariciones públicas más recientes de Su Majestad. El día del recuerdo vio al rey en un puesto habitual, aunque ya sintiendo los efectos de su malestar. En la revisión territorial en Hyde Park, Su Majestad inspeccionó personalmente cada unidad. Desde el inicio de su reinado, nuestro muy querido rey nunca ha fallado a su pueblo, el cual le desea de corazón una pronta y completa recuperación. Es curioso que uno de los últimos discursos navideños que insiste en dar, tuvieron que cortarlo en pequeños trozos de muchas tomas distintas porque para entonces el rey no estaba lo suficientemente bien como para hablar durante 2 o 3 minutos ininterrumpidos. El rey, que regresa en un Viking en su vuelo especial, llega al aeropuerto de Londres después de interrumpir sus vacaciones en Balmoral para recibir tratamiento adicional. La preocupación de la nación por la salud de Su Majestad se refleja en la multitud de leales simpatizantes reunidos bajo la lluvia frente al palacio para ofrecer sus homenajes personales. Y cuando el rey regresa a su capital, la ferviente oración de todos los pueblos de Gran Bretaña es «Salud a Su Majestad». Al celebrar el 15º aniversario de su ascenso al trono, recordamos la primera gran ocasión en una vida de rey sabio y bondadoso, su coronación. El año siguiente se produjo la primera visita de Estado del rey y la reina a París como invitados del presidente Lebrun. Luego la gran gira por Canadá, una gira tan exitosa como la que emprendió la hija mayor del rey 12 años después. Durante la gira visitó Estados Unidos, donde el rey y la reina se reunieron con el presidente Roosevelt en Washington. Después vino la guerra, una dura prueba para el joven monarca, ya sea en Francia con sus tropas o en casa con su pueblo bombardeado. Su coraje y alegría fueron una inspiración. Esta fue una guerra total y el rey sufrió, junto con muchos de sus súbditos, el bombardeo de su casa. Pero el rumbo de la guerra estaba cambiando cuando el rey visitó a su ejército en el norte de África. Más tarde, tras la invasión aliada de Europa, el rey se unió con el mariscal de campo Montgomery en Normandía. Así, con Gran Bretaña en paz, el rey y la reina con sus hijas viajaron a Sudáfrica en el navío Vanguard. El matrimonio de la princesa Isabel y el príncipe Felipe fue un momento de gran alegría para los padres reales. En 1951, Gran Bretaña proclamó sus logros en el Festival de Southbank, pero 15 años de reinado pasaron factura y Su Majestad se sometió a una operación importante. Días de ansiedad, pero como ahora sabemos con alegría, el rey ha asumido una vez más sus múltiples deberes. Ofrezcamos un humilde agradecimiento a los jefes de nuestra gran familia de naciones por 15 años de servicio incansable y devoto. El 31 de enero, el rey Jorge VI vino a despedir a su hija en el aeropuerto de Londres. Ella y el príncipe Felipe se fueron de gira por la mancomunidad, sustituyendo al rey mientras él continuaba recuperándose de una grave enfermedad. Su primera parada fue en el Hotel Tree Tops en Kenia. Esto es Londres. Con gran pesar hacemos el siguiente anuncio. Se anunció desde Sandringham a las 10:45 de hoy, 6 de febrero de 1952, que el rey, que se retiró a descansar anoche con su salud habitual,
Falleció pacíficamente mientras dormía esta mañana. Ahora ha dejado su cargo para siempre. Incluso un rey por fin puede descansar. Ahora se quita la inoportuna corona que le pesa en las sienes, los temores de Estado, las amargas guerras, las preocupaciones que llenaban su ansioso pecho. Estas lo marcaron como las cicatrices de un soldado, pero incluso un rey por fin puede descansar. Concédele tu paz, oh Señor, te lo rogamos. ¿Quién de nosotros se lo ha ganado más que él? ¿Quién desgastó más su vida que él? Dale a este rey un descanso digno de guerrero. La reina, la viuda del rey, más conocida como la reina madre, encontró todo el proceso muy doloroso y siguió apenada mucho después de la muerte del rey. De hecho, David Sidler, quien escribió el guión a base del libro, se acercó a la reina madre para pedirle permiso para acceder a todo este material. La reina madre se negó rotundamente, diciendo que los recuerdos le parecían demasiado dolorosos todavía en 1981 y que por favor no haga la película mientras ella estuviera viva. Por respeto a ella, David Sidler no reanudó ningún desarrollo de la película. Era muy angustioso para la reina madre. Ella nunca había querido que Alberto fuera rey y podía ver mejor que nadie la tensión que soportaba Jorge VI, física y emocionalmente, la tartamudez y todos los tipos de problemas de salud que tenía. Se preocupaba por él y por la familia muy profundamente, siendo una esposa y madre extremadamente protectora de aquella pequeña unidad familiar. Después de haberlo apoyado durante todos esos años tan difíciles, los años de la guerra, trágicamente él murió a la edad de 56 años y ella llegó casi a duplicar su edad como viuda. La muerte del rey Jorge VI en 1952 fue un gran acontecimiento para el país, uno muy trágico y triste, ya que tenía poco más de 50 años. Es difícil para aquellos de nosotros hoy, que no lo hemos vivido, comprender la extraordinaria efusión de dolor y duelo que hubo. Y también supongo las preocupaciones sobre si su hija, que todavía era muy joven, estaría a la altura del cargo de monarca. Ni siquiera estaba en el país cuando su padre murió. Los ministros de la nueva reina, encabezados por el primer ministro Winston Churchill, con Attlee, líder de la oposición, se reunieron para saludarla al regresar a esta a Londres. El pueblo británico tuvo que enterrar a un rey y la reina a su padre. Jorge VI fue rey durante 15 años. En ningún momento, con todas las perplejidades internas o externas, en público o en privado, faltó a su deber. Bien merece el saludo de despedida de todos sus gobiernos y pueblos.
Cuando el rey falleció, Churchill había escrito en la corona que colocó sobre su ataúd por el valor, que por supuesto son las palabras que aparecen en la Cruz Victoria. Demostró ser un monarca de su tiempo. No era ostentoso ni extravagante. Era un hombre de familia, devoto y leal, el epítome de los valores de la época. El cuerpo del rey fue llevado para ser enterrado en Windsor. Cuando fue enterrado en Windsor, Londres se detuvo en silencio. La mayoría de los hombres llevaban corbatas negras y la mayoría de las mujeres alguna señal de luto. A pesar de todo su impulso de examinar los viejos valores, escribió el Times, la gente todavía los respeta. Incluso los tonos normalmente animados de los comentaristas de los noticieros fueron apropiadamente atenuados. El rey es enterrado y la majestad de la muerte termina con una familia que comienza su vida de nuevo. Una joven reina asume el peso de la monarquía. Una carga tal vez no facilitada por las grandes esperanzas con las que su pueblo, algo tímidamente, entró en una nueva época isabelina.